Durante el siglo XX, millones de personas creyeron que el éxito tenía una fórmula clara, limpia, casi matemática. Una promesa simple: si controlas tu mente, controlarás tu destino. Esa idea no nació en la televisión. Nació en los libros. Y tenía un nombre: Napoleon Hill. Hill se convirtió en el arquitecto invisible del sueño moderno. Presidentes lo citaban. Empresarios lo veneraban. Personas comunes encontraban en sus palabras una esperanza casi religiosa. Piensa y te harás rico. No era solo un título. Era una doctrina. Pero mientras él enseñaba que el éxito dependía del pensamiento correcto, en otro lugar, bajo luces más brillantes y cámaras encendidas, alguien demostraba algo muy distinto. Porque el éxito no siempre dependía de lo que pensabas, sino de quién te dejaba avanzar. En la televisión mexicana, ese hombre tenía nombre y apellido: Raúl Velasco. No era empresario. No era político. No era dueño del canal. Y aún así, nadie acumuló tanto poder simbólico como él. Este es el primer choque incómodo. Dos hombres, dos caminos, una misma obsesión. Gil enseñaba cómo llegar a la cima. Velasco decidía quién podía subir. Y esa diferencia lo cambia todo. Napoleon Hill no hablaba de dinero. Hablaba de control mental. Su idea central era peligrosa y seductora. La mente humana, correctamente entrenada, podía doblegar la realidad. No importaba tu origen. No importaban tus contactos. No importaba el sistema. Si fracasabas, según Hill, no era por el mundo. Era por tu forma de pensar. Ese mensaje hizo algo poderoso. Trasladó la responsabilidad total al individuo. El éxito dejó de ser una cuestión social. Y se volvió una prueba moral. Si triunfas, es porque lo mereces. Si no, es porque fallaste internamente. Pero Hill omitía algo crucial. Sus entrevistas con millonarios, Carnegie, Ford, Rockefeller, nunca cuestionaron cómo se construía el poder. Solo lo romantizaban. Nunca habló de puertas cerradas. Nunca habló de filtros invisibles. Nunca habló de quienes decidían qué talento era visible y cuál no. Y mientras millones repetían afirmaciones frente al espejo, otro sistema crecía en silencio. Un sistema donde el pensamiento positivo no bastaba. Raúl Velasco no escribía libros. No hablaba de filosofía. No prometía riqueza. Pero tenía algo más efectivo. Control de exposición. En la era previa a Internet, salir en televisión no era una oportunidad. Era una sentencia. ¿Existías o no existías? Y Raúl Velasco era el guardián de esa frontera. Su programa no solo mostraba artistas. Los legitimaba. Quien aparecía ahí entraba al imaginario colectivo. Quien no, quedaba fuera del juego. Aquí nace el mito del padrino. No porque gritara. No porque amenazara. Sino porque todos sabían. Una llamada suya podía abrir puertas. Un silencio suyo podía cerrarlas para siempre. Y entonces aparece el secreto que nadie quería nombrar. El éxito no dependía solo del talento. Dependía de caer bien. De alinearse. De no incomodar. Mientras él enseñaba que el éxito era una conquista mental, Velasco demostraba que también era una negociación. Y casi nadie hablaba de ese precio. Siegel construyó la ilusión del mérito absoluto. Velasco representó la realidad del permiso. Y cuando ambas visiones chocan, surge la pregunta más peligrosa de todas. ¿Cuántos triunfos fueron realmente ganados? ¿Y cuántos fueron concedidos? Quienes entraban al sistema aprendían rápido. Agradecer era obligatorio. Cuestionar era riesgoso. Romper filas era suicida. Los favores no siempre eran explícitos. A veces bastaba con aceptar condiciones implícitas. A veces con guardar silencio cuando algo incomodaba.
a veces con mirar hacia otro lado. Y aquí surge una coincidencia inquietante con Hill. Hill decía que la mente debía eliminar pensamientos negativos. Pero en este sistema, lo que se eliminaban eran las voces negativas. No había necesidad de censura directa. La autocensura era más efectiva. El resultado fue una generación de estrellas que brillaron. Pero aprendieron a no hacer preguntas. Porque el éxito, una vez concedido, podía retirarse. Y nadie quería comprobarlo. Esta es la parte que rompe la ilusión. Porque todos queremos creer que el talento siempre encuentra su camino. Que la excelencia se impone. Que el público decide. Pero durante décadas, eso no fue del todo cierto. Había artistas con talento extraordinario que nunca cruzaron la pantalla principal. No porque fueran malos. No porque no trabajaran. Sino porque no encajaban. No eran manejables. No eran previsibles. No aceptaban ciertas reglas no escritas. Napoleón Hill habría dicho que les faltó fe. O enfoque. O persistencia. Pero esa explicación ignora una variable clave. El control del acceso. La televisión no premiaba solo el talento. Premiaba la compatibilidad. Y Raúl Velasco era el termómetro. No hacía falta decir no. Bastaba con no llamar. No invitar. No insistir. Así, muchas carreras murieron sin escándalo. Sin denuncias. Sin titulares. Solo, se apagaron. Y aquí aparece el contraste final de este bloque. Hill prometía que cualquiera podía llegar. La televisión demostraba que no todos eran bienvenidos. No era una conspiración formal. Era un sistema funcional. Y funcionó durante décadas. Si el éxito no dependía solo de pensar bien. Si tampoco dependía solo del talento. Entonces, ¿quién decidía realmente quién merecía llegar? Porque cuando el poder se concentra, el mérito se vuelve negociable. El mérito es una de las ideas más poderosas jamás creadas. También una de las más útiles para quienes controlan el sistema. Porque si el éxito depende únicamente del esfuerzo individual, entonces el sistema nunca es responsable. Napoleón Hill ayudó a consolidar ese mito. No por malicia, sino por convicción. Él creía genuinamente que la mente podía vencer cualquier obstáculo. Pero esa creencia tenía un efecto colateral. Invisibilizaba a quienes quedaban fuera. Raúl Velasco, en cambio, nunca habló del mérito. No lo necesitaba. Su poder no se apoyaba en discursos, sino en hechos. El mérito, dentro del sistema televisivo, era relativo. No se medía solo en talento. Se medía en confiabilidad. En obediencia. En previsibilidad. El público veía estrellas. No veía el filtro. Y así, durante años, se reforzó una mentira cómoda. Si alguien no triunfaba, era porque no era lo suficientemente bueno. No porque nunca le dieron la oportunidad. Este mito protegió al sistema. Y castigó al individuo. Hablar del legado de Raúl Velasco es caminar sobre terreno incómodo. Para muchos, fue un impulsor de talentos. Para otros, un símbolo de control excesivo. Para casi todos, una figura imposible de ignorar. Su legado no es blanco o negro. Es estructural. Él no creó el sistema. Pero lo perfeccionó. Y ese es el punto más incómodo de todos. Cuando un sistema funciona, se normaliza. Napoleón Hill dejó libros. Velasco dejó prácticas. Hill es citado en seminarios. Velasco sigue siendo estudiado en silencio. Porque su legado no cabe en frases motivacionales. Cabe en decisiones. En carreras lanzadas. En carreras truncadas. Y aunque el mundo cambió, la lógica persiste. Hoy no es un conductor. Es un algoritmo.
Internet prometió democratizar el éxito, eliminar intermediarios, romper monopolios. Pero solo cambió la forma del poder. Hoy no hay un solo padrino. Hay muchos. Plataformas, tendencias, métricas, visibilidad artificial. El pensamiento positivo sigue vivo. Los gurús se multiplicaron. Las promesas se repiten. Si no creces, es tu culpa. Si no triunfas, no lo deseas lo suficiente. Napoleón Hill sigue hablando desde el pasado. Raúl Velasco sigue actuando desde la lógica. La diferencia es que ahora el filtro es invisible. Automático. Y nadie lo cuestiona. El sistema cambió de rostro. Pero no de naturaleza. Al final, esta historia no trata de dos hombres. Trata de una tensión eterna. Mérito contra poder. Napoleón Hill representó la esperanza. Raúl Velasco, la realidad. Uno dijo, cualquiera puede llegar. El otro mostró, alguien decide. Y ambos, sin saberlo, construyeron la narrativa moderna del éxito. La pregunta no es si Hill tenía razón, ni si Velasco abusó de su posición. La pregunta es más incómoda. ¿Estamos persiguiendo el éxito? ¿O estamos obedeciendo el sistema que lo administra? Porque mientras no entendamos quién controla el acceso, seguiremos culpándonos por puertas que nunca estuvieron abiertas. El éxito no siempre premia al mejor. A veces, premia al más conveniente. Y ese es el secreto que nunca se contó. Durante el siglo XX, millones de personas creyeron que el éxito tenía una fórmula clara, limpia, casi matemática. Una promesa simple: si controlas tu mente, controlarás tu destino. Esa idea no nació en la televisión. Nació en los libros. Y tenía un nombre: Napoleon Hill. Hill se convirtió en el arquitecto invisible del sueño moderno. Presidentes lo citaban. Empresarios lo veneraban. Personas comunes encontraban en sus palabras una esperanza casi religiosa. Piensa y te harás rico. No era solo un título. Era una doctrina. Pero mientras él enseñaba que el éxito dependía del pensamiento correcto, en otro lugar, bajo luces más brillantes y cámaras encendidas, alguien demostraba algo muy distinto. Porque el éxito no siempre dependía de lo que pensabas, sino de quién te dejaba avanzar. En la televisión mexicana, ese hombre tenía nombre y apellido: Raúl Velasco. No era empresario. No era político. No era dueño del canal. Y aún así, nadie acumuló tanto poder simbólico como él. Este es el primer choque incómodo. Dos hombres, dos caminos, una misma obsesión. Hill enseñaba cómo llegar a la cima. Velasco decidía quién podía subir. Y esa diferencia lo cambia todo. Napoleon Hill no hablaba de dinero. Hablaba de control mental. Su idea central era peligrosa y seductora. La mente humana, correctamente entrenada, podía doblegar la realidad. No importaba tu origen. No importaban tus contactos. No importaba el sistema. Si fracasabas, según Hill, no era por el mundo. Era por tu forma de pensar. Ese mensaje hizo algo poderoso. Trasladó la responsabilidad total al individuo. El éxito dejó de ser una cuestión social. Y se volvió una prueba moral. Si triunfas, es porque lo mereces. Si no, es porque fallaste internamente. Pero Hill omitía algo crucial. Sus entrevistas con millonarios, Carnegie, Ford, Rockefeller, nunca cuestionaron cómo se construía el poder. Solo lo romantizaban. Nunca habló de puertas cerradas. Nunca habló de filtros invisibles. Nunca habló de quienes decidían qué talento era visible y cuál no. Y mientras millones repetían afirmaciones frente al espejo, otro sistema crecía en silencio. Un sistema donde el pensamiento positivo no bastaba. Raúl Velasco no escribía libros.
No hablaba de filosofía. No prometía riqueza. Pero tenía algo más efectivo. Control de exposición. En la era previa a Internet, salir en televisión no era una oportunidad. Era una sentencia. ¿Existías o no existías? Y Raúl Velasco era el guardián de esa frontera. Su programa no solo mostraba artistas. Los legitimaba. Quien aparecía ahí entraba al imaginario colectivo. Quien no, quedaba fuera del juego. Aquí nace el mito del padrino. No porque gritara. No porque amenazara. Sino porque todos sabían. Una llamada suya podía abrir puertas. Un silencio suyo podía cerrarlas para siempre. Y entonces aparece el secreto que nadie quería nombrar. El éxito no dependía solo del talento. Dependía de caer bien. De alinearse. De no incomodar. Mientras él enseñaba que el éxito era una conquista mental, Velasco demostraba que también era una negociación. Y casi nadie hablaba de ese precio, si él construyó la ilusión del mérito absoluto. Velasco representó la realidad del permiso. Y cuando ambas visiones chocan, surge la pregunta más peligrosa de todas. ¿Cuántos triunfos fueron realmente ganados? ¿Y cuántos fueron concedidos? Quienes entraban al sistema aprendían rápido. Agradecer era obligatorio. Cuestionar era riesgoso. Romper filas era suicida. Los favores no siempre eran explícitos. A veces bastaba con aceptar condiciones implícitas. A veces con guardar silencio cuando algo incomodaba. A veces con mirar hacia otro lado. Y aquí surge una coincidencia inquietante con Hill. Hill decía que la mente debía eliminar pensamientos negativos. Pero en este sistema, lo que se eliminaban eran las voces negativas. No había necesidad de censura directa. La autocensura era más efectiva. El resultado fue una generación de estrellas que brillaron. Pero aprendieron a no hacer preguntas. Porque el éxito, una vez concedido, podía retirarse. Y nadie quería comprobarlo. Esta es la parte que rompe la ilusión. Porque todos queremos creer que el talento siempre encuentra su camino. Que la excelencia se impone. Que el público decide. Pero durante décadas, eso no fue del todo cierto. Había artistas con talento extraordinario que nunca cruzaron la pantalla principal. No porque fueran malos. No porque no trabajaran. Sino porque no encajaban. No eran manejables. No eran previsibles. No aceptaban ciertas reglas no escritas. Napoleón Hill habría dicho que les faltó fe. O enfoque. O persistencia. Pero esa explicación ignora una variable clave. El control del acceso. La televisión no premiaba solo el talento. Premiaba la compatibilidad. Y Raúl Velasco era el termómetro. No hacía falta decir no. Bastaba con no llamar. No invitar. No insistir. Así, muchas carreras murieron sin escándalo. Sin denuncias. Sin titulares. Solo, se apagaron. Y aquí aparece el contraste final de este bloque. Hill prometía que cualquiera podía llegar. La televisión demostraba que no todos eran bienvenidos. No era una conspiración formal. Era un sistema funcional. Y funcionó durante décadas. Si el éxito no dependía solo de pensar bien. Si tampoco dependía solo del talento. Entonces, ¿quién decidía realmente quién merecía llegar? Porque cuando el poder se concentra, el mérito se vuelve negociable. El mérito es una de las ideas más poderosas jamás creadas. También una de las más útiles para quienes controlan el sistema. Porque si el éxito depende únicamente del esfuerzo individual, entonces el sistema nunca es responsable. Napoleón Hill ayudó a consolidar ese mito. No por malicia, sino por convicción. Él creía genuinamente que la mente podía vencer cualquier obstáculo.
Pero esa creencia tenía un efecto colateral. Invisibilizaba a quienes quedaban fuera. Raúl Velasco, en cambio, nunca habló del mérito. No lo necesitaba. Su poder no se apoyaba en discursos, sino en hechos. El mérito, dentro del sistema televisivo, era relativo. No se medía solo en talento. Se medía en confiabilidad, en obediencia, en previsibilidad. El público veía estrellas. No veía el filtro. Y así, durante años, se reforzó una mentira cómoda. Si alguien no triunfaba, era porque no era lo suficientemente bueno. No porque nunca le dieron la oportunidad. Este mito protegió al sistema. Y castigó al individuo. Hablar del legado de Raúl Velasco es caminar sobre terreno incómodo. Para muchos, fue un impulsor de talentos. Para otros, un símbolo de control excesivo. Para casi todos, una figura imposible de ignorar. Su legado no es blanco o negro. Es estructural. Él no creó el sistema, pero lo perfeccionó. Y ese es el punto más incómodo de todos. Cuando un sistema funciona, se normaliza. Napoleón Hill dejó libros. Velasco dejó prácticas. Hill es citado en seminarios. Velasco sigue siendo estudiado en silencio. Porque su legado no cabe en frases motivacionales. Cabe en decisiones. En carreras lanzadas. En carreras truncadas. Y aunque el mundo cambió, la lógica persiste. Hoy no es un conductor. Es un algoritmo. Internet prometió democratizar el éxito. Eliminar intermediarios. Romper monopolios. Pero solo cambió la forma del poder. Hoy no hay un solo padrino. Hay muchos. Plataformas, tendencias, métricas, visibilidad artificial. El pensamiento positivo sigue vivo. Los gurús se multiplicaron. Las promesas se repiten. Si no creces, es tu culpa. Si no triunfas, no lo deseas lo suficiente. Napoleón Hill sigue hablando desde el pasado. Raúl Velasco sigue actuando desde la lógica. La diferencia es que ahora el filtro es invisible. Automático. Y nadie lo cuestiona. El sistema cambió de rostro. Pero no de naturaleza. Al final, esta historia no trata de dos hombres. Trata de una tensión eterna. Mérito contra poder. Napoleón Hill representó la esperanza. Raúl Velasco, la realidad. Uno dijo, cualquiera puede llegar. El otro mostró, alguien decide. Y ambos, sin saberlo, construyeron la narrativa moderna del éxito. La pregunta no es si Hill tenía razón, ni si Velasco abusó de su posición. La pregunta es más incómoda. ¿Estamos persiguiendo el éxito? ¿O estamos obedeciendo el sistema que lo administra? Porque mientras no entendamos quién controla el acceso, seguiremos culpándonos por puertas que nunca estuvieron abiertas. El éxito no siempre premia al mejor. A veces, premia al más conveniente. Y ese es el secreto que nunca se contó. Durante el siglo XX, millones de personas creyeron que el éxito tenía una fórmula clara, limpia, casi matemática. Una promesa simple: si controlas tu mente, controlarás tu destino. Esa idea no nació en la televisión. Nació en los libros. Y tenía un nombre: Napoleon Hill. Hill se convirtió en el arquitecto invisible del sueño moderno. Presidentes lo citaban. Empresarios lo veneraban. Personas comunes encontraban en sus palabras una esperanza casi religiosa. Piensa y te harás rico. No era solo un título. Era una doctrina. Pero mientras él enseñaba que el éxito dependía del pensamiento correcto, en otro lugar, bajo luces más brillantes y cámaras encendidas, alguien demostraba algo muy distinto. Porque el éxito no siempre dependía de lo que pensabas, sino de quién te dejaba avanzar.
En la televisión mexicana, ese hombre tenía nombre y apellido, Raúl Velasco. No era empresario. No era político. No era dueño del canal. Y aún así, nadie acumuló tanto poder simbólico como él. Este es el primer choque incómodo. Dos hombres, dos caminos, una misma obsesión. Gil enseñaba cómo llegar a la cima. Velasco decidía quién podía subir. Y esa diferencia lo cambia todo. Napoleon Hill no hablaba de dinero. Hablaba de control mental. Su idea central era peligrosa y seductora. La mente humana, correctamente entrenada, podía doblegar la realidad. No importaba tu origen. No importaban tus contactos. No importaba el sistema. Si fracasabas, según Hill, no era por el mundo. Era por tu forma de pensar. Ese mensaje hizo algo poderoso. Trasladó la responsabilidad total al individuo. El éxito dejó de ser una cuestión social. Y se volvió una prueba moral. Si triunfas, es porque lo mereces. Si no, es porque fallaste internamente. Pero Hill omitía algo crucial. Sus entrevistas con millonarios, Carnegie, Ford, Rockefeller, nunca cuestionaron cómo se construía el poder. Solo lo romantizaban. Nunca habló de puertas cerradas. Nunca habló de filtros invisibles. Nunca habló de quienes decidían qué talento era visible y cuál no. Y mientras millones repetían afirmaciones frente al espejo, otro sistema crecía en silencio. Un sistema donde el pensamiento positivo no bastaba. Raúl Velasco no escribía libros. No hablaba de filosofía. No prometía riqueza. Pero tenía algo más efectivo. Control de exposición. En la era previa a Internet, salir en televisión no era una oportunidad. Era una sentencia. ¿Existías o no existías? Y Raúl Velasco era el guardián de esa frontera. Su programa no solo mostraba artistas. Los legitimaba. Quien aparecía ahí entraba al imaginario colectivo. Quien no, quedaba fuera del juego. Aquí nace el mito del padrino. No porque gritara. No porque amenazara. Sino porque todos sabían. Una llamada suya podía abrir puertas. Un silencio suyo podía cerrarlas para siempre. Y entonces aparece el secreto que nadie quería nombrar. El éxito no dependía solo del talento. Dependía de caer bien. De alinearse. De no incomodar. Mientras él enseñaba que el éxito era una conquista mental, Velasco demostraba que también era una negociación. Y casi nadie hablaba de ese precio. Siegel construyó la ilusión del mérito absoluto. Velasco representó la realidad del permiso. Y cuando ambas visiones chocan, surge la pregunta más peligrosa de todas. ¿Cuántos triunfos fueron realmente ganados? ¿Y cuántos fueron concedidos? Quienes entraban al sistema aprendían rápido. Agradecer era obligatorio. Cuestionar era riesgoso. Romper filas era suicida. Los favores no siempre eran explícitos. A veces bastaba con aceptar condiciones implícitas. A veces con guardar silencio cuando algo incomodaba. A veces con mirar hacia otro lado. Y aquí surge una coincidencia inquietante con Hill. Hill decía que la mente debía eliminar pensamientos negativos. Pero en este sistema, lo que se eliminaban eran las voces negativas. No había necesidad de censura directa. La autocensura era más efectiva. El resultado fue una generación de estrellas que brillaron. Pero aprendieron a no hacer preguntas. Porque el éxito, una vez concedido, podía retirarse. Y nadie quería comprobarlo. Esta es la parte que rompe la ilusión. Porque todos queremos creer que el talento siempre encuentra su camino. Que la excelencia se impone. Que el público decide. Pero durante décadas, eso no fue del todo cierto. Había artistas con talento extraordinario que nunca cruzaron la pantalla principal. No porque fueran malos.
No porque no trabajaran, sino porque no encajaban. No eran manejables. No eran previsibles. No aceptaban ciertas reglas no escritas. Napoleón Hill habría dicho que les faltó fe. O enfoque. O persistencia. Pero esa explicación ignora una variable clave. El control del acceso. La televisión no premiaba solo el talento. Premiaba la compatibilidad. Y Raúl Velasco era el termómetro. No hacía falta decir no. Bastaba con no llamar. No invitar. No insistir. Así, muchas carreras murieron sin escándalo. Sin denuncias. Sin titulares. Solo, se apagaron. Y aquí aparece el contraste final de este bloque. Hill prometía que cualquiera podía llegar. La televisión demostraba que no todos eran bienvenidos. No era una conspiración formal. Era un sistema funcional. Y funcionó durante décadas. Si el éxito no dependía solo de pensar bien. Si tampoco dependía solo del talento. Entonces, ¿quién decidía realmente quién merecía llegar? Porque cuando el poder se concentra, el mérito se vuelve negociable. El mérito es una de las ideas más poderosas jamás creadas. También una de las más útiles para quienes controlan el sistema. Porque si el éxito depende únicamente del esfuerzo individual, entonces el sistema nunca es responsable. Napoleón Hill ayudó a consolidar ese mito. No por malicia, sino por convicción. Él creía genuinamente que la mente podía vencer cualquier obstáculo. Pero esa creencia tenía un efecto colateral. Invisibilizaba a quienes quedaban fuera. Raúl Velasco, en cambio, nunca habló del mérito. No lo necesitaba. Su poder no se apoyaba en discursos, sino en hechos. El mérito, dentro del sistema televisivo, era relativo. No se medía solo en talento. Se medía en confiabilidad. En obediencia. En previsibilidad. El público veía estrellas. No veía el filtro. Y así, durante años, se reforzó una mentira cómoda. Si alguien no triunfaba, era porque no era lo suficientemente bueno. No porque nunca le dieron la oportunidad. Este mito protegió al sistema. Y castigó al individuo. Hablar del legado de Raúl Velasco es caminar sobre terreno incómodo. Para muchos, fue un impulsor de talentos. Para otros, un símbolo de control excesivo. Para casi todos, una figura imposible de ignorar. Su legado no es blanco o negro. Es estructural. Él no creó el sistema, pero lo perfeccionó. Y ese es el punto más incómodo de todos. Cuando un sistema funciona, se normaliza. Napoleón Hill dejó libros. Velasco dejó prácticas. Hill es citado en seminarios. Velasco sigue siendo estudiado en silencio. Porque su legado no cabe en frases motivacionales. Cabe en decisiones. En carreras lanzadas. En carreras truncadas. Y aunque el mundo cambió, la lógica persiste. Hoy no es un conductor. Es un algoritmo. Internet prometió democratizar el éxito. Eliminar intermediarios. Romper monopolios. Pero solo cambió la forma del poder. Hoy no hay un solo padrino. Hay muchos. Plataformas, tendencias, métricas, visibilidad artificial. El pensamiento positivo sigue vivo. Los gurús se multiplicaron. Las promesas se repiten. Si no creces, es tu culpa. Si no triunfas, no lo deseas lo suficiente. Napoleón Hill sigue hablando desde el pasado. Raúl Velasco sigue actuando desde la lógica. La diferencia es que ahora el filtro es invisible. Automático. Y nadie lo cuestiona. El sistema cambió de rostro. Pero no de naturaleza. Al final, esta historia no trata de dos hombres. Trata de una tensión eterna. Mérito contra poder.
Napoleón Hill representó la esperanza. Raúl Velasco, la realidad. Uno dijo, cualquiera puede llegar. El otro mostró, alguien decide. Y ambos, sin saberlo, construyeron la narrativa moderna del éxito. La pregunta no es si Hill tenía razón, ni si Velasco abusó de su posición. La pregunta es más incómoda. ¿Estamos persiguiendo el éxito? ¿O estamos obedeciendo el sistema que lo administra? Porque mientras no entendamos quién controla el acceso, seguiremos culpándonos por puertas que nunca estuvieron abiertas. El éxito no siempre premia al mejor. A veces, premia al más conveniente. Y ese es el secreto que nunca se contó.